Sin embargo, recientemente mi esposo comenzó a sentir molestias frecuentes en el pecho, por lo que decidimos llevarlo a un hospital local. El médico de ese hospital nos recomendó que era necesario un tratamiento más especializado y obtuvimos una derivación a un hospital universitario de las Naciones Unidas en una ciudad importante. Había médicos en este hospital universitario que se especializaban en los síntomas de mi esposo y nos dijeron que las visitas regulares eran esenciales para el cuidado adecuado de su condición. Sin embargo, el hospital estaba muy lejos, a más de 2 horas en tren bala y me preocupaba mucho el costo. Cada visita suponía una presión financiera significativa, además necesitábamos ir al hospital cada 2 semanas y los costos de transporte cada vez eran bastante sustanciales. Bueno, a menudo se dice que el costo de vida en la ciudad es alto considerando los costos de transporte para las visitas frecuentes al hospital. Comenzar la vida en un nuevo lugar y el entorno fue más desafiante de lo esperado y fue una serie de los desafíos. Especialmente el alquiler en la ciudad, ejercieron una presión significativa sobre nuestro presupuesto, aunque su médico le aconsejó a mi esposo que descansara, tuve que buscar formas de asegurar ingresos considerando mi edad. Encontrar un nuevo trabajo no fue fácil, pero fue la única oportunidad que encontré. Un día estaba trabajando en la caja registradora en un supermercado cercano mientras trabajaba duro para el futuro con mi esposo y para apoyar nuestra vida actual. «Mamá, papá, ¿estás bien?», sorprendido por la voz que de repente escuché desde atrás. Me di vuelta y allí estaba mi hijo John, quien no había visto en mucho tiempo. Que nuestra vida no era de ninguna manera próspera, pero creía que estábamos viviendo una vida tranquila y satisfecha. Surgió la gran ciudad. Finalmente puedo salir de este espacio reducido. Ya no soporto vivir en esta zona rural. Asfixiante. Esta es la última vez que estoy aquí. No tengo intención de volver ya que él se fue de casa con una actitud tan decidida. No habíamos sabido nada de él en absoluto y ni siquiera sabíamos de su vida o bienestar. Sin embargo, por un giro del destino, nos volvimos a encontrar con él después de muchos años, cuando regresábamos de una cita médica. Estaba un poco perplejo ante su repentina aparición, pero me han sugerido que hablemos de los viejos tiempos, incluido todo lo que había sucedido en el pasado, y como era la hora del almuerzo decidimos tener una comida un poco más larga en un restaurante tranquilo cercano. Rodeamos la mesa y nos sentimos un poco tensos. Repetidos roces con un superior en particular en la empresa a la que se unió y finalmente tuvo que renunciar abruptamente a la prestigiosa empresa después de un gran problema. Actualmente está buscando un nuevo trabajo y parece que está pensando en quedarse con nosotros por un tiempo. En el día de este inesperado reencuentro, John ya no tenía la confianza que solía tener. Contrario a su apariencia orgullosa cuando salió de casa, ahora parecía estar tratando de superar la adversidad. Al ver su cambio de apariencia, decidimos abrirle las puertas de nuestra casa una vez más. Sin embargo, desde nuestro entorno de vida no era tan próspero. Le pedimos a John que nos ayudara con la mitad de las facturas de servicios públicos y el alquiler como condición, y un día después de que mi esposo visitó el hospital para un chequeo regular y yo regresé a casa, JN también había regresado de buscar trabajo. Cuando yo le pregunté gentilmente: «Se acerca el fin de mes, ¿podemos recibir su parte para los gastos del hogar?». No hubo respuesta. Primero, pensando que tal vez se había perdido mi voz, le hice la misma pregunta gentilmente. Nuevamente luego me dijo que le faltaba dinero y porque acababa de regresar a casa. Cuando de repente levantó la voz y me entregó $50 de su bolsillo. Por mi actitud irrespetuosa y el acto de tirar el dinero, lo único que pude hacer fue quedarme allí asombrado. Después pude escucharlo madurar en voz baja con un susurro apenas audible, diciendo cosas como que tacaño y que avaro. Me dio un poco de miedo preguntarle sobre su situación actual, pero debo reunir el coraje para preguntarle sobre sus planes financieros futuros. «Eres muy codicioso, te pagaré la cantidad restante más tarde». Levantó la voz en respuesta e inmediatamente salió furioso de la casa. Tristemente, el único dinero que nos entregó ese mes fueron los $50. Esto estaba lejos del acuerdo inicial y como nuestra situación financiera ya era difícil, nos agregó una carga adicional. Además, en los meses siguientes, John evitó pagos usando la excusa «no tengo dinero». Solo de vez en cuando entregaba pequeñas cantidades de dinero. Nunca intentaba pagar el monto total, a pesar de no pagar el alquiler ni los servicios públicos. Comía más de lo habitual, se quedaba despierto hasta tarde con las luces encendidas y tomaba baños
prolongados mostrando como resultado de un estilo de vida derrochador. Vivir con él hizo que los gastos domésticos de nuestra casa se duplicaran, lo que hizo que nuestra vida mensual fuera aún más difícil. Mi esposo y yo enfrentábamos serios problemas y sentíamos que se estaba volviendo difícil mantener nuestra vida diaria a medida que la llevaban a nuestros límites. Teníamos que tomar una decisión con respecto a nuestro hijo. Si no podía cumplir con nuestros acuerdos, no teníamos más remedio que intentar echarlo de la casa. Sin embargo, este intento provocó una reacción inesperada. Comenzó a patear violentamente los muebles de la casa. Estaba muy bien formado y ni mi esposo ni yo podíamos contenerlo y mucho menos confrontarlo físicamente para empeorar las cosas. Una vez que se enojaba, no era fácil calmarlo y asuntos triviales podían hacer que se enfadara nuevamente. Como medida desesperada, lo encerramos. La puerta principal e incluso usó la cadena de seguridad cuando estaba afuera de la casa. Sin embargo, esto resultó contraproducente y comenzó a gritar y golpear la puerta principal. Incluso informó a la policía que su familia lo estaba dejando afuera. Para los agentes de policía que respondieron, vivir con el riesgo de una explosión fue muy duro, pero decidimos educar a nuestro hijo adecuadamente para asegurarnos de que no enfrentaría dificultades en el futuro debido a su carácter, ya que, después de todo, era nuestro hijo quien debía manejar el aumento. Gastos de manutención. Debido al regreso de nuestro hijo decidí aumentar mis horas de trabajo en mi trabajo a tiempo parcial. Han pasado rápidamente 3 meses desde entonces, pero nuestra relación con nuestro hijo sigue siendo tensa. Sin embargo, la salud de mi esposo ha mejorado significativamente, brindándonos una sensación de alivio que logramos. Finalmente habíamos superado un hito importante. Habíamos considerado que disfrutar de una comida lujosa en un restaurante de alta gama era demasiado extravagante. Así que decidimos tener una celebración modesta pero sincera en casa. Sin embargo, existía el riesgo de que nuestra celebración se arruinara si nuestro hijo se unía. Nosotros antes, por lo tanto, optamos por un almuerzo de celebración un poco extravagante. Nos dirigimos directamente al supermercado y para este día especial colocamos descaradamente en nuestro carrito de compras carne costosa de primera calidad, que normalmente no compraríamos si nos dirigimos a casa ese día. Mi hijo había salido de casa para una entrevista de trabajo diciendo que no volvería hasta la noche. Mientras mi marido se bañaba para relajarse, me sumergí en asar con cuidado la carne de alta calidad que habíamos comprado. Justo cuando el filete estaba perfectamente cocido y un aroma agradable comenzó a llenar el aire, de repente escuché la puerta principal abrirse, aunque pensé que no podía ser. De hecho, significaba que nuestro hijo había llegado temprano a casa antes de que pudiera preguntar por qué regresaste tan temprano. Mi hijo exclamó, ¡qué buena carne!, y agarró los 2 filetes recién cortados de la mesa, mientras gritaba, espera un minuto, ¿eso no es tuyo? Mi hijo salió de la habitación como si no me hubiera escuchado, me agarró con fuerza del brazo, sacudiéndome fácilmente, y se dirigió a la cocina. Tomó una cerveza. La botella del refrigerador, comenzó a beberla directamente de la botella y comenzó a comer el bistec que había cocinado cuidadosamente de pie sin dudarlo. Ya tuve suficiente. No has pagado la compra de este mes y mucho menos el alquiler o los servicios públicos hasta ahora. Mi paciencia. Sosteniendo la botella de cerveza que había abierto por temor a que pudiera ponerse violento, levanté los brazos por reflejo y cerré los ojos. Sin embargo, de repente me sentí abrumado por una sensación de humedad en la cabeza y cuando abrí los ojos, mi hijo no me estaba golpeando, sino sirviéndome cerveza sobre mi cabeza. ¿Te das cuenta de lo mucho que he estado haciendo por la familia? Soy yo quien cuido a papá durante el día. Puedes ir a trabajar porque estoy en casa cuidándolo. Incluso me aseguro de que se bañe. Estoy orgulloso de cumplir con mis responsabilidades como miembro de la familia, pero me acusan de no hacer nada solo porque aún no he pagado. Mientras levanté la voz para criticar, mi hijo murmuró quejas sobre lo mucho que lo habían cuidado. Mientras abría la boca para discutir, mi hijo arrojó con fuerza la botella de cerveza vacía al suelo. Sorprendido por la vista de la botella rota y el fuerte ruido, de repente gritó aún más fuerte, ¿es dinero? Lo único que te importa, lo estoy cuidando muy bien. A todos ustedes y lo único que les importa es el dinero. Ya tuve suficiente de una madre codiciosa como usted.
Si están tan descontentos porque no pago, entonces por favor váyanse ahora mismo. El ruido de la botella rompiéndose hizo que mi esposo saliera corriendo de la habitación cercana. En esta casa por una semana más disimuló su irritación, suspiró exageradamente y salió de la habitación sin pensar en limpiar. Comencé a recoger los pedazos de la botella de cerveza rota y a limpiar el líquido del piso. Mi esposo pronto se unió a mí, ayudando silenciosamente a mi lado mientras me sentía dolido por la actitud de M. Me pregunté cómo habían llegado las cosas a este punto y suspiré profundamente. Pasó una semana y finalmente llegó el día en que saldríamos de casa, ya que habíamos enviado la mayor parte de nuestras pertenencias con anticipación a través del servicio de descorazonador. Solo bolsas pequeñas y los artículos cotidianos quedaron. Justo después de que mi esposo salió de la casa después de su revisión final. El hecho de que cuide que tú me trates no es más que un penoso perdedor, eso no es lo que es un padre, eso es exactamente de lo que quería hablar. ¿Cuánto has estado ayudando a tu padre? Mis preguntas parecieron encender instantáneamente su enojo. Normalmente lo haría, traté de desviar su enojo, pero hoy fue diferente pensando que esta podría ser la última vez que nos vemos cara a cara. Simplemente no pude contener todas las emociones que se habían estado acumulando dentro de mí. Gracias a que cuidaste bien a papá en casa puedo trabajar afuera, pero cuando estoy fuera, simplemente te diviertes viendo televisión e incluso le pides a papá que prepare el almuerzo, ¿no? Y bañarlo. ¿Realmente estás ayudando? No me digas que estás jugando juegos móviles. En el vestuario después de ayudar a papá a bañarse, afirmando que, como deber de Kevin, en realidad el llamado Kevin de mi hijo parece ser solo de nombre y realmente no puedo esperar mucha cooperación de él. No pude ver ningún sentido de responsabilidad. Habilidad en él para cuidar a su padre. Cada vez que lo cuestionaba, mi hijo simplemente se enojaba y levantaba la voz, pero todo lo que decía eran frases vagas como, estoy cuidando de él y deberías estar agradecido, sin una sola palabra sobre cualquier cosa. Acciones específicas que está tomando. Lo que hago todos los días incluye preparar comidas, limpiar la casa, hacer las compras y otras tareas diarias como sacar la basura. Por otro lado, mi principal actividad en casa parece ser simplemente reducir el contenido del refrigerador. Le pedí que se fuera varias veces, pero después de ver su actitud violenta simplemente me quedé impotente. Pero hoy termina en unas semanas, debería pensar en valerse por sí mismo. Decidí decirle con firmeza que ya no podemos cuidar de ti. Incluso cuando sentí su intensa mirada, lentamente cerré la puerta grande de la casa. No se oyeron pasos detrás él. No me siguió. A altas horas de la noche recibí un correo electrónico de mi hijo sin ningún agradecimiento por el cuidado que le había brindado en el pasado. Nunca pensé que olvidaría al padre el niño Bon ni mis esfuerzos por él tan fácilmente. Me fui a la cama sin responder solo para recibir otro correo electrónico más agresivo. Temprano a la mañana siguiente estaba lleno de maldiciones llamándome madre irresponsable, una persona que no valía la pena vivir. Afortunadamente fue el único correo electrónico del día. Casi un mes después, mientras me concentraba en mi trabajo, mi teléfono sonó sin parar con una afluencia de mensajes de mi hijo. Respondí una de las llamadas y escuché su voz. ¿Qué estás pensando, padre estúpido? ¿Por qué ya no puedo vivir en esa casa? Antes de poder conectar mis palabras, mi hijo ya estaba cuestionando la situación con una mezcla de prisa y enojo en su voz. ¿Cuántas veces tengo que explicar? Le dije que esta casa requiere una renovación del contrato de arrendamiento cada 3 meses desde el principio, cuando decidimos vivir aquí. Sin embargo, el hecho es que durante el tiempo que vivimos allí el contrato de arrendamiento se renovaba continuamente cada 3 meses. El departamento que alquilamos temporalmente como familia era para las continuas citas médicas de mi esposo. Sin embargo, afortunadamente la salud de mi esposo se ha ido estabilizando gradualmente, reduciendo la necesidad de atención médica. Dado este cambio, que decidí no renovar el contrato de arrendamiento del apartamento para finales del próximo mes. Ya no podríamos vivir en ese apartamento. Le he comunicado esta decisión y los detalles a mi hijo varias veces, dejándole claro que si desea seguir viviendo en ese apartamento, es un asunto con anticipación varias veces. Incluso le dejé los documentos necesarios para un nuevo contrato de arrendamiento en el apartamento, por lo que si tiene la intención de seguir viviendo allí, debe manejar el contrato de arrendamiento formal por su cuenta. Si no puede hacerlo, entonces debe aceptar
las consecuencias y por favor continúe con los procedimientos urgentemente para no causar problemas innecesarios a la compañía administradora. Respondí de esta manera y terminé la llamada antes de que mi hijo pudiera expresar más su insatisfacción por ser Me sorprendió genuinamente su actitud. Aunque tiene una formación académica decente e incluso experiencia trabajando en una gran corporación, no puedo entender por qué se está comportando de manera tan infantil ahora. Unos días después, se puso en contacto conmigo para informarme que se había mudado del apartamento. En realidad no había estado allí. Estaba buscando trabajo seriamente y se había quedado sin el salario que escuchó de su trabajo anterior. Cuando vi las palabras «voy a volver a tu casa», involuntariamente alcancé el teléfono en mi mano. No me digas que no vendiste la casa de su familia, ¿verdad? Esa casa está llena de recuerdos de mi infancia, ¿por qué decidirías unilateralmente hacer algo así? En realidad, esa casa era demasiado grande para nosotros dos ahora. Además, no hemos tenido noticias suyas en más de una década, por lo que no tuvimos la oportunidad de informarle sobre la venta de la casa cuando nuestras finanzas eran estables. Decidimos que entregar esta casa a una nueva familia fue la mejor decisión, pero, ¿no deberías haber hablado de tal cosa? Asunto importante al menos una vez. ¿Y dónde está el dinero de la venta de la casa que se suponía sería mi futura herencia? Creo que tengo algo que decir en el asunto de su venta. Confundido por mi absurda demanda, mi mente se volvió metal de hecho, la casa era de la familia de mi esposo, pero ahora otra familia ha comenzado una nueva vida ahí donde ahora en adelante no pretendemos informarte nuestro nuevo paradero o actividades. No pensamos decirte nuestra nueva dirección y con esto pretendemos cortar lazos. Lo tranquilizo, expliqué ignorando la voz enojada de M y luego colgué el teléfono. En detalle fue al terreno donde solía estar nuestra antigua casa. Esta era originalmente mi casa. Abandoné este lugar inmediatamente. Recibimos información de que protestó en voz alta ante la familia que ahora vive allí. Afortunadamente habíamos informado a los nuevos residentes sobre la condición y el paradero de nuestro hijo. Por adelantado, fueron cautelosos y rápidamente llamaron a la policía cuando de repente intentó entrar a la casa. Afirmó firmemente que era dueño de la casa. A los oficiales que respondieron, se negó a escuchar su persuasión, se enfureció y aparentemente agredió a uno de ellos, entrando a la casa de otra persona sin permiso. Una ventana y agredir a un oficial de policía. Sus acciones se acumularon y finalmente fue arrestado por múltiples cargos. Luego nos disculpamos sinceramente con la familia y los vecinos afectados y les llevamos un regalo de dulces entendimiento. Usando los fondos que obtuvimos de la venta de nuestra casa anterior, comenzamos silenciosamente una nueva vida en un lugar desconocido cerca de nuestro nuevo hogar. Hay instalaciones médicas, parques espaciosos y aceras bien mantenidas perfectas para caminatas diarias. Deseamos de todo corazón pasar días tranquilos aquí, mientras mantenemos nuestra salud.